Bueno, gracias. Señora, buen día. Buenos días. Voy a esperar que la gente se siente para que no le incomode en su relato. Ahora sí, formalmente, buen día. Buenos días. Este es el Tribunal Federal número 4 de San Martín. La hemos convocado en la causa 3622-3623 a efectos de que preste declaración testimonial, habida cuenta que fue solicitada esta situación por el Ministerio Público y por las querellas. La situación esta de prestar declaración testimonial la obliga a usted a manifestarse con la verdad, es decir, que si no lo hace podría incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene penas que llegan hasta los 10 años de prisión. Técnicamente o para definir el falso testimonio, podríamos decir que es afirmar algo que no es cierto o negar la verdad, aunque sea en una parte de ella, o callar esa verdad. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien, ¿su nombre completo? Dalia Elisa Canteloro. Señora Canteloro, cuando llegó aportó sus datos personales. Sí, señor. Bien. Yo le voy a nombrar una serie de personas y usted me dirá si las conoce, si no las conoce. Marcelo Cinto Curtó, Alberto Sotomayor, Luis Firpo, Eduardo Ascheri, Jorge Vano, Roberto D'Ambrosi, Jorge Apa, Raúl Muñoz. ¿Conoce alguno de ellos? A ninguno de ellos. Bien. ¿Hay alguna situación que a usted le impida manifestarse con la verdad? ¿Usted tiene algún interés especial en la causa? No, ninguno. Bien. ¿Las partes están satisfechas con la identificación y las cuestiones vinculadas a la generalidad de la ley? Le cuento la mecánica. La señora fiscal va a comenzar haciéndole preguntas, continuarán las querellas, nosotros eventualmente haremos alguna observación y posteriormente las defensas le harán algunas preguntas. No suele ocurrir, pero está pasando más de lo que a mí me gustaría, se produce una serie de debates, usted manténgase al margen, que nosotros nos encargamos de que todo siga en su cauce correcto. Perfecto. Le pido sí que por favor todo el tiempo me hable al micrófono, acomódelo como más le parece. No sé si se escucha bien así. Perfecto, pero no esté toda encorvada porque después le va a dar el cuello a la noche y se va a acordar de mí. Doctora Suresti. Sí, le voy a ceder por ahora la palabra al turno al colega Yonto. Doctor Yonto, te comienza usted. Gracias, presidente. Dalia, buenos días. Gracias por venir a dar tu testimonio acá a tu izquierda. Queríamos que le cuentes al tribunal, tenemos entendido que vos fuiste militante de Montoneros en los años 70, que cuentes un poco esta primera cuestión y si como tal, como militante de Montoneros, participaste de lo que se llamó la contraofensiva y en tal caso también que le aclares cuál es tu relación con Gloria Canteloro. Perfecto. Bueno, yo nací en Rosario y nací en el seno de una familia peronista. Nací de una panza peronista y militantes del peronismo. Mi abuelo participó en la resistencia peronista cuando fue el golpe del 55. Mi mamá fue delegada gremial. Yo recuerdo haber ido a movilizaciones siendo muy niña, que me llevaba mi mamá cuando se pintaban las paredes con el ya famoso tizón. Y a pesar de que durante las diferentes dictaduras se prohibía nombrarle a Perón, Evita, tener imágenes o a hacer referencia al peronismo, en mi casa siempre hubo una resistencia a someterse a los dictados de las dictaduras. En ese ambiente me crié, en ese ambiente crecí y del que nunca salí en realidad, porque después, ya estando en la secundaria, participé
muy tangencialmente, pero participé en el Rosariazo. En la universidad, una vez que me recibí, empecé a militar en la Unión de Estudiantes del Litoral, que era una organización peronista, y fui integrante de la Juventud Universitaria Peronista cuando estudiaba Psicología en la Facultad de Rosario. Es decir, era innegable mi identidad partidaria, era innegable qué buscaba yo en la vida. Yo soy la primera de toda mi familia que tuvo acceso a ir a la universidad. Mi padre fue nacido en Arroyo Seco, era un campesino, hijo de campesinos, de inmigrantes italianos. Mi madre, una obrera de fábrica, hasta empleada doméstica. Es decir, nosotros, todo lo que yo pude hacer fue gracias al esfuerzo de mis padres, gracias al esfuerzo de su trabajo. Empecé a militar en la Juventud Universitaria Peronista y entendí, después de hacer 2 años de psicología, que ese no era mi lugar. Mi lugar estaba en el barrio, mi lugar estaba en la militancia barrial. Entonces, decidí empezar a militar en la JP. Allí pude avanzar de alguna manera con otras mecánicas políticas que tenían que ver con insertarme dentro de una comisión vecinal, insertarme en un trabajo estable, común, digamos. Trabajaba para la COTAR, que era una cooperativa que producía leche, envasadora de leche. Entonces, en ese entonces, formo pareja con Alberto Britos, me caso con él, nos casamos el 5 de agosto, y de a poco fui asumiendo mayores niveles de responsabilidad, pero nunca fueron niveles que estuvieran alejados de la política, que estuvieran alejados de la cuestión territorial, barrial, de superficie. 2 preguntas le hago. Sí. 5 de agosto me dijo. Así ¿De es. qué año? Del año 75. ¿Y usted tenía? Y yo tenía 21 años. A ver, ay, no me acuerdo. Nací en el 53, tengo que empezar a sacar la fecha. 22. 22 años. Nada más, perdón, Y bueno, había ya ingresado, formábamos parte junto con otros compañeros en la comisión vecinal del barrio Lisandro de la Torre, que es un barrio de la zona norte de Rosario, muy cercano en la esquina de lo que era una fábrica muy importante, que era la fábrica de Estexa, que producían era textil. A los 2 meses aproximadamente, estando embarazada, me detienen. Estaba embarazada de 1 mes y medio. Nos detienen a Gloria, mi hermana, ella militaba en la UES, a mi mamá, a mi prima que vivía con nosotros, al novio de mi prima, al hermano del novio de mi prima. Es decir, nos llevaron en patota. Lo único que se salvó, los 2 únicos que se salvaron eran mi papá, porque estaba trabajando, y mi compañero, mi esposo, mi marido, porque estaba en Buenos Aires estaba en una reunión. Él sí tenía otros niveles de responsabilidad, pero nosotros manteníamos separadas la información, yo no sabía qué hacía él. Nos llevan la policía, fueron los que nos detienen en el año 75,
en el marco de las operaciones conjuntas que ya se estaban haciendo entre ejército y policías provinciales. Entonces, nos llevan a todas a la alcaldía de Rosario, nos roban, destruyen prácticamente mi casa, nos roban absolutamente lo poquito que podíamos tener de valor, se lo llevaron. Contentos y felices de haber apresado a una familia prácticamente completa. Fuimos separadas en la alcaldía mientras nos tomaban los datos. En un momento veo que mi mamá está masticando algo y esto lo cuento para que se vea el nivel de conciencia de mi madre, que hoy tiene 91 años y estaría acá si pudiera, está muy viejita ya, pero el nivel de conciencia de ella, que cuando nos detienen, ella llevaba en un bolsillo una libreta con los nombres de sus clientas, porque ella era cosmetóloga y masajista, y ella se comió íntegramente la libreta, porque no quería que sus clientas, las personas, las mujeres que ella atendía, tuvieran algún tipo de problemas por esta situación de que ella estaba detenida. En ese momento para mí fue terrible, porque recién casada y embarazada, fue un golpe muy duro para mí. Y mi madre fue mi apoyo y fue mi sostén en ese momento. A Gloria y a mí nos separan en pabellones diferentes, y a los pocos días, a los 10 días aproximadamente, ya mi madre, mi prima y todo el resto de la familia ya los habían liberado, pero a Gloria y a mí nos llevan a Villa Devoto. Viajamos en una avioneta que tengo entendido que puede ser un Cessna, pero es todo lo que recuerdo, que era muy chica y era para pocas personas. Nos llevan a Villa Devoto, y yo, por una cuestión de percepción o temor, yo no aclaro que estoy embarazada. Es como si hubiera sabido lo que iban a hacer los militares después. Es como si hubiera presentido que nuestros hijos iban a ser secuestrados. Estoy en un pabellón separada de mi hermana también, nos pusieron pabellones distintos. En una semana prácticamente bajé 5 kilos porque no podía comer, la comida era asquerosa. Y entonces las compañeras me sugieren que aclare que estoy embarazada para no tener problemas de salud, y además iba a perjudicar al bebé. Entonces lo informo y me trasladan al pabellón de madres de Villa Devoto, que es el pabellón 49. Ahí llego aproximadamente en enero del 76. Ahí estaban las compañeras embarazadas y compañeras con sus hijos hasta los 2 años, que hasta ese entonces todavía podían tenerlos hasta que cumplieran los 2 años. Posteriormente, con la ley 2840, restringieron la permanencia de nuestros hijos hasta que cumplían los 6 meses. En un momento me eligen delegada del pabellón. Yo siempre parecía o pretendía tener mucho carácter. Y así transcurrí hasta que llegó el momento de tener a mi hijo, que me trasladan a la maternidad Sardá. Lo tengo el 11 de julio del año 76. Me trasladan casi un mes antes, por lo tanto, todos los días me controlaba un gendarme
a ver si yo estaba, como si me pudiera escapar con un embarazo de casi 9 meses y pudiera alguien rescatarme de un tercer piso de una maternidad, digamos. Pero bueno, lo tengo a mi hijo. En el traslado de la maternidad a Devoto de nuevo, ya con mi hijo en brazos, chocamos con la ambulancia que me trasladaba y hubo un operativo ahí del ejército porque pensaban que alguien me quería rescatar y era un taxista que se había cruzado, que no había nadie y yo no tenía ningún nivel como para que alguien se arriesgara a intentar liberarme, digamos. Bueno, lo tengo a Mariano en la maternidad hasta el 11 de enero del año 77. Y me trasladan a la zona, al pabellón que eran los celulares, digamos, donde estaban las celdas, y me ubican con mi mamá y mi hermana. O sea, estábamos las Canteloro juntas, conviviendo durante todo ese tiempo. Por cosas de la vida, a mí me dan la opción para salir del país. En agosto yo las fechas muchas veces las confundo, pero entiendo que es agosto del 77, mi papá fue el único que podía hacer todos los trámites, porque en el interín, y esto me estaba olvidando, en septiembre del 76, en septiembre del 76 la detienen de nuevo a mi madre porque ella vivía con mi marido, con mi compañero, en una casa, pretendiendo que él era hijo de ellos dos, mi madre y mi padre, supuestamente con su hijo. Le quieren, cuando lo van a detener, los que iban haciendo el operativo no conocían el lugar y casualmente le preguntan a ella, que iba caminando por la calle, cuál era la dirección de su casa. Entonces ella se da cuenta que lo están buscando a Alberto y los manda en la dirección contraria. Cuando Alberto se escapa por los techos y ella intenta escaparse, pero la detienen. A ella la llevan al Servicio de Informaciones de Rosario y su tortura fue centralmente psicológica. No sabemos cuánto tiempo estuvo, yo no me enteré en ese momento, me contaron después. Ella cuenta que la quisieron cortar con una navaja, pero son todas cosas que no tenemos demasiadas precisiones porque ella no habla de esos temas. En diciembre del 76, mientras ya mi mamá, Gloria y yo estábamos detenidas, lo fusilan en la calle a mi marido, a mi compañero. Mi papá fue el que se tuvo que ocupar de hacer el reconocimiento del cuerpo. Le entregaron el cuerpo fusilado por la espalda. Todo esto es lo que nosotros como familia habíamos vivido y yo puedo ver algo de esperanza cuando me dan la opción para salir del país, que en ese momento ya no se permitía viajar a países limítrofes, había que salir a países europeos. Mi papá, de nuevo, se ocupa de conseguir hacer la documentación, hacer todo el tramiterío y me voy a vivir a España con mi hijo Mariano.
Primero voy a Salamanca, a la casa de unos compañeros, de unas compañeras que se llaman de apellido Labrador, que tienen la mitad de la familia muerta y un desaparecido. Estoy en Salamanca 3 meses aproximadamente y mi mundo no era ese. No conocía a nadie, aparte de ellas dos, y yo quería... A mí nunca nadie me preguntó si me quería ir de mi país. Entonces fui a Madrid con Mariano, empezando a buscar de qué manera podía volver al país, sabiendo que no había posibilidad de volver en forma legal, porque la opción para salir del país implica que si uno vuelve durante el estado de sitio, es pasible de ser detenido, si uno vuelve legalmente. Entonces, es cuando se produce un hecho terrible para mí, porque estando embarazada de 5 meses, mi hijo Mariano muere. Eso fue otro golpe más. Pero como dije antes, siempre fui una mujer muy fuerte. Seguí con mi embarazo. La vida valía más que cualquier otra cosa. Y mi hijo, que estaba en mi panza, necesitaba vivir. Entonces, con la ayuda de algunos compañeros, con la ayuda de la gente que me conocía, pude salir adelante. Pero la persona que a mí me salvó la vida fue Miriam Antonio. Ahí tiene agua, ¿quiere parar un segundito? No, está bien. Miriam fue, nosotros le decíamos la gringa, era un ser maravilloso, generosa, solidaria, rubia, de ojos azules preciosos, cantaba, tocaba la guitarra, la quena, sabía idiomas, pero era sobre todo una militante de la vida. Ahí Miriam, cuando me ve en el estado en que estoy, me propone que nos vayamos a vivir juntas. En Madrid. En Madrid. Nos vamos a vivir juntas a un departamento sobre la calle Divino Vallés, número 8, eso me acuerdo bien, con Pablo, que ya había nacido. Y empecé a revivir de alguna manera. Comencé a trabajar, tenía el departamento. En ese entonces ya Gloria había salido una opción, la equivocación le costó a ella 1 año más de cárcel, porque en realidad la intención de los militares fue liberar a Gloria y me liberan a mí. Se equivocan en el nombre, Gloria y Dalia. No tengo mucha explicación para eso. Cuando mi papá va a reclamar por Gloria, que estaba detenida todavía, le dicen, no, pero si su hija ya salió. Y él le dice, no, la que salió fue Dalia. Y ahí los reconocen que se equivocaron. Pero bueno, fue una victoria, una pequeña victoria sobre tanta tragedia. Después, en febrero aproximadamente del 78, el 79, perdón, se produce la convocatoria para el retorno al país. Durante todo ese tiempo con Miriam hablábamos siempre la manera de volver al país,
Nosotros ya nos enterábamos de las desapariciones, ya sabíamos de las desapariciones de los niños apropiados, de las matanzas, de la resistencia de nuestro pueblo que con las herramientas que tuviera se oponían a esa política de dominación y expoliación económica que implementaron desde el año 76. Hacían trabajo a desgano, le llamaban trabajo a tristeza, huelgas, boicot. Había distintas formas de oponerse, pero nosotros entendíamos en nuestras discusiones, en nuestras charlas con otros compañeros, que no era, que faltaba algo más. Había que hacer otras cosas aparte de eso, acompañar ese proceso, no dejarlos solos. No permitir que la dictadura se instalara como se instaló Somoza en la familia Somoza en Nicaragua durante 35 años, como estuvo Franco casi 40 años, como estuvo Stroessner más de 30 años. Es decir, las perspectivas eran terribles, porque en todo Latinoamérica las dictaduras se habían unido y elaboraron el Plan Cóndor para terminar de destruir cualquier intento de vivir en democracia. Ya ni hablemos de revolución, ya ni hablemos de cambios profundos. Llegar a la democracia, eso era lo que estábamos buscando. Así, en esas charlas, en esas discusiones, participo de un encuentro. Después tenemos unas charlas en un pueblo que no recuerdo cómo se llama, en las afueras de Madrid, discutiendo política más profundamente. Empezamos a discutir entre nosotras, a charlar entre nosotras. Miriam y Gloria fueron las primeras que aceptaron el retorno al país. A mí me costó más decidirme, porque Pablo era muy chiquito, no caminaba todavía. Mamá había salido de Devoto y me ayudaba a cuidarlo. Entre la gringa, Gloria, mamá y yo, las mujeres, lo cuidábamos a él. Pero volver al país era un paso difícil para mí. Vienen unos compañeros a hablar conmigo. Quique Lobey es uno, José Levinger fue otro. Vienen a hablar conmigo en mi departamento, hablamos de todo un poco y me plantean el retorno al país. Yo les planteo que lo tengo que pensar, pero que yo había perdido ya un hijo, no quería perder otro. Porque la propuesta era llevarlo a Pablo a la guardería que había en Cuba. Y yo me había aferrado a él de una manera casi como que no me podía separar de él. Entonces mi planteo fue, yo vuelvo si vuelvo con él. Me proponen hacer un entrenamiento, en particular en el Líbano, porque en Madrid no había condiciones para hacer un entrenamiento de las interferencias que hacían las tropas especiales de agitación. Entonces voy al Líbano, ahí le encuentro a Miriam de nuevo. Gloria ya estaba en otro lado, yo nunca supe dónde fue. Me enteré mucho después, conversando con mi hermana, digamos, pero no sabía. Ahí lo conocí a Ricardo Zucker y Marta Libenson, que eran pareja. Miriam había formado pareja con el chino, le decíamos nosotros, Ferré Cardoso. Estaba Eduardo Saliva,
que le decíamos Dito. El Dito también me había acompañado mucho cuando murió Mariano. Él estuvo cerca un tiempo. Entonces, yo estaba en un ambiente donde había compañeros con los cuales conocía de antes y estaba tranquila, sabía que eran compañeros, que sabía que iban a responder siempre, sobre todo la gringa y Dito. Dito, ¿no? Dito le decían, Dito. Como Eduardito, pero Dito. Entonces, un compañero que le decían Olaf, nunca supe cómo se llamaba, legalmente nunca pude saber cómo se llamaba él, era el instructor del manejo de los equipos de interferencia de las TEA. Esos equipos de interferencia, no sé si ustedes saben, pero era de un funcionamiento muy sencillo. Era un equipo que emitía un sonido, en una frecuencia de frecuencia modulada que tapaba la señal del canal de televisión que también es de frecuencia modulada. Los canales eran de aire en esa época, ¿no? Y entonces, en vez de las imágenes, en vez de llevar el sonido del canal emitido por el canal, sacaba el sonido que nosotros poníamos, que nosotros parábamos el sonido del canal y emitíamos proclamas, noticias, información, cuestiones que tenían que ver con nuestra presencia en el territorio, con nuestra presencia en la Argentina. Olaf. Sí. En el Líbano. En el Líbano. Olaf en el Líbano. Allí estamos 2 meses aproximadamente aprendiendo a defendernos, porque ninguna de nosotras sabía absolutamente nada, ni de cómo evitar, ni cómo evitar o cómo detectar si éramos seguidas, y cómo aprender a correr, habíamos estado presas y después en España, digamos, haciendo una vida normal, sin ningún tipo de experiencia en actividad física. Aprendimos a defendernos, y eso fue durante ese tiempo. Después vamos a España de nuevo y me incluyen en un grupo de TEA donde Dito Saliva, que le decíamos en esa época, ya se había cambiado su apodo y le decíamos Gervasio, Julio César Genú, que lo conocí ya fuera del Líbano, que le decíamos Facundo, y yo. Éramos 3 nada más, el grupo de TEA que entró al país. Nosotros entramos el 15 de agosto del año 79. Me acuerdo porque en el Paraguay, nosotros llegamos al Paraguay en avión y había una comitiva esperando, no sé a qué personaje viajaba en el mismo avión, y estaba la banda de música y demás, y nosotros nos reíamos porque decíamos, mira cómo nos están recibiendo los paraguayos, pero bueno, no era precisamente, en el Paraguay es una fiesta nacional, digamos, un aniversario. Entonces, ¿venían para quedarse o venían para quedarse, estar un tiempo y salir? Hasta ese entonces nosotros veníamos para quedarnos, hacer un trabajo en particular que eran las interferencias, y no teníamos fecha de salida. No había, o por lo menos yo no la conocía. Si la había, no lo sé. Entramos por Paraguay, en colectivo nos fuimos hasta
Foz de Iguazú, ahí cruzamos a Puerto Iguazú y entramos por Misiones hasta Buenos Aires, en colectivo. Y nos instalamos en una habitación en el barrio de Caballito, y después desde donde planificamos las primeras interferencias, que las hicimos yo no recuerdo, porque yo no conocía nada de Buenos Aires, entonces para mí es difícil ubicarme hoy, digamos. Era sobre los terrenos expropiados para hacer las autopistas, pero no recuerdo cuál autopista era. Ahí podíamos levantar bien la antena. Cada canal se podía interferir con una antena específica, no cualquier antena interfería cualquier canal. Entonces, Facundo y yo hicimos la interferencia y Dito hacía el control y seguimiento de cuál era la distancia a la cual nosotros podíamos llegar con esa interferencia. Pudimos hacer muy poco porque era muy difícil, había demasiado control, y a pesar de que los equipos, el goniómetro que tenía la Policía Federal para hacer para detectar la ubicación de donde se emitía esa señal no era muy preciso, porque hay que tener 3 puntos de referencia para ubicar cuál es el lugar desde donde se emite, y no tenían equipos tan buenos como podrían existir hoy. De todas maneras había mucho seguimiento. Nosotros manejábamos en colectivo, no teníamos auto, no teníamos vehículo de ningún tipo, nosotros nos manejábamos en colectivo. Dito y yo aparentábamos ser una pareja con su hijo. De Caballito nos fuimos a vivir a un departamento en Flores. Pablo iba al jardín, llevábamos una vida aparentemente normal. Por razones que desconozco, nos desenganchamos, perdemos el contacto. Pero Dito era el responsable del grupo, por lo tanto yo no tenía mucho conocimiento de cuáles eran las formas de comunicación ni los planes que había para avanzar en nuestra permanencia en la Argentina. Entonces empezamos a buscar trabajo, empezamos a ver de qué manera nos insertábamos. Nosotros no nos queríamos volver, no queríamos irnos de la Argentina. Nosotros vinimos a apoyar un proceso, no a hacer un operativo y irnos. Pero era una idea nuestra. La Conducción Nacional tenía otra. Y nos dan la orden. Después Dito logra comunicarse, creo que es con Beto Díaz, y a través de él nos dan la orden de salir del país. Eso, nosotros salimos en enero del 80. Salimos, nos vamos a Panamá y luego a México, a un pueblito que se llama Tepoztlán, para hacer una evaluación de cuáles habían sido nuestras actividades, el resultado de las interferencias. Había otros compañeros, ahí lo conozco, a Pereira Rossi, Carlón, es la única vez que lo vi. Y desde México, siempre con Pablo, me indican que tengo que volver a España, a Madrid. Todo esto
que parece un cuentito, lleva un montón de cosas. Lleva la necesidad de estar, de no dejar solos a los compañeros, de no traicionar, de no hacernos los distraídos con lo que estaba pasando en la Argentina, en consolidar de alguna manera una presencia que nosotros sabíamos que era difícil, nosotros sabíamos a qué veníamos, nadie nos obligó a venir, nadie nos puso una pistola en la cabeza para que aceptáramos el retorno. De hecho, hubo compañeros que decidieron no entrar al país y no entraron, o compañeros que estando en el país dijeron, hasta aquí llegué, me voy y nada más. Es decir, nosotros sabíamos a qué veníamos. Cuando estoy en Madrid, me vuelvo a reunir con mi familia, con mi mamá sobre todo, y me plantean volver al Líbano. Ahí en el Líbano la idea era profundizar algunas cuestiones que teníamos de interferencias, de seguimiento, de contraseguimiento, de un montón de mecanismos para ver de qué manera tener más herramientas para no ser detenidos. Algo de manejo de armas cortas, pero siempre con un planteo de defensa, no de ataque. Por lo menos es lo que hicimos, lo que hice yo. Era otro grupo, era otra gente. El grupo nuestro de la STEA entró al país y salimos los tres. Tito, Facundo y yo. Los tres entramos y salimos. Estando en Madrid, nos empezamos, fui al Líbano, que estuve muy poquito tiempo, y empezaron las caídas. Nos dicen que han empezado caídas muy importantes en la Argentina, y se suspende nuestro reingreso al país. ¿Fecha? Eso... Su ida al Líbano está cortita. Es cortita, eso habrá sido marzo del 80. Volvemos a España. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Y nos proponen ir a Nicaragua. Nosotros como asesores de la Revolución Sandinista. Allí tengo otro hijo que se llama Miguel, y estamos un tiempo, habremos estado hasta el 80 y fines del 81, 82, casi un año y medio. Donde a mí me encargan la tarea de ser el enlace entre Montoneros y las organizaciones revolucionarias, algunas organizaciones revolucionarias de Latinoamérica, el M19, el Frente de Liberación Farabundo Martí, una organización de El Salvador, pero era una especie de... lo que teníamos era charlas, discusión política, analizar qué estaba pasando en Latinoamérica y de qué manera podíamos aportar cada uno desde su organización, tanto a la Revolución Sandinista, que en ese momento estaba llevando adelante un proceso fantástico de educación para adultos, de educación integral,
poco menos de 6 meses alfabetizaron prácticamente 500.000 personas. Y realmente fue una experiencia riquísima para nosotros, porque podíamos aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia y desde nuestras capacidades a un proceso de reconstrucción de un país que estaba absolutamente destruido. Todo esto siempre con la mirada y la visión de una patria latinoamericana, liberada, sin dictadores, sin tragedia. Cada uno de nosotros tenía su propia tragedia. La mía, la de mi compañero al que ya conocí y con el que nos juntamos en el año 80 y hoy estamos juntos. Él fue el pilar de mi vida durante todo este tiempo. ¿Cómo se llama? Arturo Hellman. Y yo me enteré de la desaparición de los compañeros en Nicaragua ya, de Miriam, de Facundo. Yo no podía aceptar que ellos estuvieran desaparecidos. Me costó mucho aceptarlo, me costó, por eso entiendo lo que les pasa a los familiares, la desesperación del no saber. Cuando pude darme cuenta que ella estaba desaparecida, porque soñé con ella y ella me decía que estaba en un mundo oscuro y sin música, y yo recién en ese momento entendí, pude incorporar su desaparición. Y me acuerdo de muchas cosas de ella como persona. Estábamos siempre juntas, teníamos la misma mirada sobre la vida, sobre la política y sobre nuestro país. Pero bueno, en Nicaragua era otro proceso rico de revolución triunfante, de jóvenes avanzando y reconstruyendo su país después de 50 años de dictadura, después de 50 años de guerra, después de 50 años de analfabetismo, después de 50 años de no tener nada. Nosotros podíamos aportar a ese proceso y realmente fue muy rico para nosotros, muy importante. Entonces, aportamos ahí y después nosotros queríamos volver al país. Nos vamos a Bolivia. Nos vamos con Arturo y los 2 chicos. En La Paz estuvimos en el año fines del 82, principios del 83. Y a mí me encargan una tarea que es la de revisar una documentación que habían dejado los militares argentinos cuando estuvieron asesorando. Y ¿quién le encarga? Los compañeros responsables de la organización que estaban asentados en Bolivia. Uno de ellos... Organización Montoneros. Organización Montoneros, sí. El responsable de ese grupo era Beto Martín. Él ya falleció hace muy poco. Él era el responsable al que nos entrega una serie de documentación. Habían encontrado unas cajas en el Ministerio del Interior, unas cajas con documentación que nosotros empezamos a clasificar, empezar a hacer una especie de registro, de inventario de qué había documentos, había cartas, había tarjetas, había de todo un poco, porque sabíamos que esa era la documentación dejada por los militares, que habían estado asesorando al gobierno de García Meza en Bolivia cuando dieron el golpe, cuando
le dan el golpe a Siles Suazo. Cuando nosotros llegamos, Siles Suazo había retomado el gobierno. Entonces, estábamos en una situación inmejorable para conocer sobre la documentación que había en ese momento ahí. Porque esto tiene que ver con esa no sensación, sino esa convicción de que donde fuéramos había militares controlando, investigando. En Nicaragua, por ejemplo, siempre nos cruzábamos casualmente con militares argentinos, y eso que tenían pocas relaciones diplomáticas. Sin embargo, siempre estaban ahí. La presión sobre nosotros era clara y evidente, la presión sobre los militantes, de todas las organizaciones, no solamente sobre Montoneros, de todas las organizaciones que estuviéramos en el país que estuviéramos, siempre éramos observados, controlados, vigilados. Así pudimos... Llegamos a la documentación que le dan. Sí, nos dan esa documentación, empezamos a hacer, yo estaba a cargo de hacer en esa época no había computadoras, por lo tanto todo era manual, el cruce entre el cruce de datos, es decir, ver si la misma persona tenía una documentación u otra, y dónde había estado trabajando, de qué manera con quién se relacionaba. En esa documentación había documentos argentinos ahí. ¿Sabe qué pasó con esos documentos? No, porque eso fue una tarea que nosotros hicimos y le entregamos a el turco Martín, que él a su vez la entregó a un funcionario del Ministerio del Interior que se llamaba Elías. Eso es todo, no pudimos seguir el recorrido que se hizo con esa información. Para que no quede... cuando hablamos de documentos argentinos, ¿hablamos de documentos de identidad u otro tipo de documentos? Todo tipo de documentos, de identidad, de carnet de conducir, de... personales, digamos. Personales. Había facturas, había de todo tipo de documentación. Algunas que no tenían ningún valor, porque no tenían ningún nombre, ningún número de documento, pero otros sí tenían valor. Valor para comprobar que habían estado en Bolivia. Yo cuando hago referencia a el tema del seguimiento nuestro, vuelvo atrás con un hecho que cuando se producen algunos enfrentamientos durante la contraofensiva, lo llaman a mi papá para decirle que una de sus hijas, no le dicen quién, estaba muerta. Con el terror que le generaron a mi papá, que estaba solo, buscando de alguna manera conocer o tratar de sacar algún dato, alguna información que les pudiera servir a ellos. Siempre el servicio de inteligencia buscó por todos los medios no solamente quebrar a los compañeros, sino trabajar sobre los familiares para destruirlos o para que colaboren en brindar información de una manera u otra, o apresándolos. A mi papá nunca lo detuvieron, pero sí hostigándolo, llamándolo por teléfono, insistiendo, y esto de decirles que nosotras estábamos muertas, una de sus hijas. Él no sabía, no podía tener información sobre ninguna de las dos. Supuestamente él pensaba que nosotras estábamos en España. Él no sabía. Después, me entero mucho tiempo después, que en los registros que hay de
el Museo de las Memorias del Paraguay en Asunción, que es ese museo es creado por es una fundación creado por la familia Almada, que es uno de los primeros investigadores sobre cómo se conformó el Plan Cóndor, que es el plan de colaboración entre las dictaduras latinoamericanas para apresar a los militantes populares. Mi nombre, y estoy segura que la de muchos otros, seguramente la de Gloria y Arturo, mi compañero, pero yo estoy segura que mi nombre sí está escrito en una documentación para ser detenida en caso de que me detectaran cruzando la frontera. Es decir, había todo ese trabajo de inteligencia, se hizo permanentemente sobre los familiares, sobre nosotros, en colaboración con los gobiernos latinoamericanos, con las dictaduras latinoamericanas. Eso es, en resumen. Yo le quiero hacer una preguntita Sí. que me quedó colgada, pero no la quería interrumpir. Cuando me habló de la convocatoria, Sí. me lo dijo, ¿cómo fue la convocatoria? Se hizo una reunión en... Está bien, ¿cómo llega usted a la reunión? A eso hoy. Si fue pública, si alguien si fue fue a la una boca en convocatoria boca. pública, fue una convocatoria pública, pero yo me entero me vienen a invitar, me avisan. Che, hay una reunión en tal lugar, creo que era un sindicato o era el local de un partido político. No, un partido político. Hay una convocatoria, hay una reunión. Ni siquiera me dijeron convocatoria, hay una reunión. Vamos. Yo fui y ahí me entero. Estaba, creo que Videgain en ese momento. Pero para mí fue una reunión más, en realidad no estaba en mi ánimo en ese momento, yo no estaba preparada para escuchar convocatorias de retorno, esa es la verdad. O sea, mi hijo era muy chico, eso habrá sido febrero del 79, entonces no sé, no me quería comprometer en ese momento. Claro. ¿Doctora o doctor? No, doctor, discúlpame. Dalia, Sí, respecto de los militares argentinos que vieron los nombres que vieron de esos militares en la documentación, ¿recordás algunos en particular? Hay un militar que no recuerdo el grado, pero sí era Balín, y otro Ribeiro. Eso es lo que más recuerdo. Y me acuerdo de lo que contaban las compañeras o mujeres de militantes bolivianos, lo que hacían ellas cuando estaban los militares. Los militares lo que hicieron fue aplicar la misma doctrina que en la Argentina: secuestro, tortura, delación, desaparición. Pero se encontraron con que había un entramado de conocidos, familiares, en personas que eran secuestradas y detenidas, secuestradas, pero que a lo mejor tenían un hermano policía, o estaba en el ejército, o estaba, en Bolivia también tiene marina, o estaba en la marina, y les avisaban a las mujeres, y eran las mujeres las que iban a plantarse delante del cuartel diciendo: mi marido está acá y quiero que lo liberen. Eso hicieron las mujeres bolivianas, y por eso el plan argentino no tuvo la contundencia que tuvo en la Argentina, porque la propia sociedad no aceptó esa doctrina tranquilamente. Eso nos contaron,
y gracias a eso muchos de los militantes pudieron recuperar su libertad, porque las mujeres se plantaban ahí, las cholas, como ellas mismas se definen, no se iban hasta que no liberaran a sus maridos, o a sus hijos, o a sus parientes. Entonces era todo un proceso muy difícil para los argentinos que no entendían, no lograban entender que alguien se instale delante del cuartel o delante del lugar de secuestro de su familiar y no se fueran y no tuvieran miedo. Entonces, bueno, me fui por las ramas. No sé. Bien, por el momento yo nada más. Sí, ¿qué tal? Usted mencionó mencionó a Miriam Antonio. ¿Supo cuándo entró al país, cuándo iba a ingresar al país, Miriam? De Miriam, no, nunca supe. Yo pensé que había entrado antes que yo. Pensé, pero yo nunca supe cómo fue su recorrido después del Líbano. Nunca más la vi yo la vi en el Líbano y nunca más. Y en el caso de los otros compañeros que usted vio en el Líbano, en la primera etapa, o sea, tampoco. El chino... Tampoco. No tuve ninguna información. Yo me entero después que ellos están desaparecidos. Pero nunca supe en qué momento entraron, desde el momento que dejé de verlos en el Líbano. Ni si entraron juntos, por ejemplo. No tengo esa información. Otra pregunta más, brevemente. La segunda vez que va al Líbano, ¿recuerda con qué compañeros o recuerda cómo fue esa...? Hay un compañero, lo que pasa es que los nombres legales no los tengo porque... No, aunque sea apodo. Sí, teniendo en cuenta que ninguno de ellos entró al país. Ajá. Ninguno de ellos, no están desaparecidos, ellos están. Momo, Ani, Laura, el compañero que era estudiante de medicina, eran, Arturo, yo, no me acuerdo otro más. Está bien. No tengo más preguntas, gracias. Doctora, doctor. Gracias, señor presidente. Dalia, una sola pregunta. En un momento dado, recientemente mencionaste que los servicios de inteligencia siempre trabajaron sobre los militantes. Por tu parte o en la organización, ¿tenían algún tipo de información de qué tipo de servicios y de dónde provenían esos servicios de inteligencia? No. No quiero ser indicativo, pero... No, nosotros sabíamos que hacían inteligencia, que había estructuras destinadas a hacer inteligencia sobre nuestra organización y todas las organizaciones revolucionarias. O sea, pero no específicamente tal área o tal... eso no, por lo menos yo no lo sabía. ¿De qué arma tampoco? Sí, siempre ejército. Gracias, Dalia. Gracias, señor presidente. Doctor. Sí, buen día, señora. Cuando hizo referencia a que les dieron para calificar en Bolivia esta documentación, ¿este trabajo usted lo realizó solo o con alguien más? En un momento estuvo Arturo Hellman, mi compañero, y después le entregué toda la documentación. Yo lo hice sola, no había otros compañeros conmigo. Eso se le entregó a Beto Martín, no recuerdo el nombre legal, el primer nombre, el apellido es Martín. Gracias. Doctor Sevillano. ¿Algo que nos quiere agregar? Sí, yo quiero dos cosas, digamos. Primero, hacer un pequeño homenaje a los militantes,
Esto es un pequeño reconocimiento hacia los militantes que hoy están desaparecidos en manos de la dictadura, a los militantes que sobrevivimos, que estamos dando testimonio, a pedirles a los que todavía no testimoniaron que lo hagan, porque su palabra es importante, su conocimiento es importante. Quiero homenajear a mi hijo Mariano, que perdió la vida siendo muy bebé, a mi compañero Alberto, que lo fusilaron en la calle, a mi madre, que perdió años de su vida en la cárcel por no haber hecho nada. Y les quiero agradecer a ustedes por la atención, el cuidado, que es importante por lo menos para mí. Estoy convencida de que lo que hicimos, ese retorno que algunos demonizaron y durante 40 años lo taparon o trataron de decir que éramos locos, suicidas y tantas cosas más, fue el pequeño aporte que hizo Montoneros a un proceso de retorno a la democracia. Nosotros fuimos convencidos de que nuestra presencia y nuestro accionar posibilitaba el retorno a la democracia, posibilitaba avanzar sobre una dictadura sangrienta que nos estaba eliminando masivamente y a nuestros mejores cuadros. Entonces, mal que les pese a algunos, la contraofensiva para nosotros fue un éxito, pese a las caídas, pese a todos los que perdimos, pese a los seres más hermosos que pudimos haber conocido. Tenemos la democracia que tenemos gracias al esfuerzo y a la sangre de nuestros compañeros, y eso no nos quita a nadie, y eso quiero que quede claro. Muchísimas gracias. Señora Canteloro, su testimonio ha finalizado. Muchas gracias. Tenemos un inconveniente grave en términos de tiempo. Esto es, el doctor Sevillano le ha surgido un problema familiar, se tiene que retirar, el doctor de Colbes algo similar, y la señora Lazzarini vino desde Barcelona para declarar. Y se va el lunes, acá me dicen. Así que vamos a ver, nos vamos a reunir con el doctor de Colbes y el doctor Mancini a ver cómo podemos de alguna forma ver de solucionar esta cuestión. ¿Sí? Bueno, pues eso es imposible. Perdón, la audiencia estaría finalizando, o sea, no ¿Qué hay tiempo nos tiempo queda para... hoy? Nada. 15 esto minutos. es el problema del doctor Sevillano, lo llamaron un tema familiar, no sé bien, no le quise, tampoco me parece que uno tenga que profundizar, pero hace rato ya que con urgencia me dijo que lo habían requerido. El doctor Colbes no tiene mucho tiempo. ¿Y hay posibilidades en la semana de acá el lunes? Justamente a ver si tenemos esa posibilidad. Ahora lo vamos a... Yo me acabo de enterar esto. Usted se puede ir, ya que es tranquila. Sí, pero él se tiene que ir. Esta mujer, para mí, para lo que me dijeron, para mí nunca declaró en la causa. No te puedo decir si va a durar 5 minutos o va a durar 2 horas. Porque tampoco se puede incorporar. Claro, pero yo a las 6 de la tarde, tampoco yo voy a dar clase a las 6 de la tarde. Está bien, bueno.
Yo me liberé, hoy me liberé hasta las 6 de la tarde. Nunca vamos a estar 10 horas en una clase. No puede, tiene que hacer un montón de cosas. No puede. Sí. Sí. Sí, le hicimos venir, la mina viajó a... A las 6 de la tarde de clase, primera clase ¿Qué día están hablando, perdón? No, de ningún día. ¿El viernes tenemos audiencia nosotros? El viernes tenemos audiencia. La cuarta jueza está para sustituir, no sabes quién puede entrar, salir. No es vamos a empezar de vuelta, porque si no las cosas no se dicen como son. No es que yo no me tengo que ir. Yo armé mi vida para dar clase a las 6:30 de la tarde en el centro. No pienso que va a durar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No es que yo no puedo. Yo puedo. Yo me quedo, no tengo problema. De acá hasta las 5:30 me quedo. Bueno, pero se va cambiar el turno de Alejandro, que llamar al turno para que te atiendan un poco más tarde. ¿Sabés qué pasa? Que me lo pasó de ayer. Yo le saqué el turno de ayer justamente porque me imaginaba que te iba a tratar. Y me lo pasaron para hoy porque me llevaron la ropa. No, pero para más tarde, que en vez de tener las 4 de las 6. Mañana yo tengo 2 juicios. Pero a ver, hacerlo al mediodía. Sentémonos, que queremos. Pero no podemos hacer la declaración y cortarla, hacerla. Tampoco podemos arrancar a las 4 y... Aparte no sé si qué es lo que va a decir. Yo no sé lo que va a decir. No declaró en la causa. Pero aparte no sabemos. Allá, no sé, Sí, que a ver si ellos desisten de la presencia de los invitados. claro. No, nosotros tenemos somos siempre una regla que ahora vamos a prescindir de los muchachos que siempre queremos hacerlo venir y mañana el tribunal es más lógico. No, pero por eso te estoy diciendo. Por eso te diciendo. A ver, yo armé mi día, yo tengo 4 hijos, yo armo mi día los martes para que yo tenga que disponer del martes. En la primera clase, y lamentablemente no puedo suspender, no puedo levantar el teléfono y decir, por aparte no tengo quien me suplante, pero es a las 6:30 de la tarde. O sea,
O sea, la idea me da que nunca... Sí, a ver, voy llamando a este muchacho, estoy demorado, puedo tirarme. ¿Y si no sabemos por qué no declaró? Bueno, pero... Bueno, te agradezco enormemente. Vos podés estirar un poquito más. ¿Qué es determinado momento? En determinado momento va más tardar, Es, medio, es 35 minutos, puede ser 35 minutos. Entonces las querellas no se sienten agraviadas. Yo no, eso no te lo puedo decir. No puedes estirarlo hasta las 13 y lo hacemos 45 minutos. Bueno, dale, lo que sea. Arranquemos de última, claro. De última podemos contar. ¿qué pasa? A ver, de última, a ver qué le parece. ¿Sí? A ver, ¿Usted es la Sarini? No, es mi tía la que tiene que declarar. bueno, yo esto, a ver qué te parece. Eso iba a decir. ¿Sí? Sí, bueno, pero está bien, esto es normal. Señora Lazzarini, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, discúlpenos todas estas, haberle hecho esperar tanto tiempo, pero nunca nosotros sabemos cuánto tarda la declaración anterior y tampoco podemos tabular la declaración. Estamos con un problema, yo le cuento, tenemos un problema interno, digamos, de tiempos, no es con esto, no la voy a apurar, usted hable tranquila. Si quedara algo por decirle, se va a solicitar la ampliación suya por videoconferencia, pero hoy va a declarar. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Le cuento, este es el Tribunal Oral Federal número 4, lo hemos convocado en la causa 3622, a los efectos de que preste declaración testimonial. Esto quiere decir que usted declara bajo juramento, ¿sí? Si no lo hace, incurriría en el delito de falso testimonio, que tiene penas privativas de la libertad que alcanzan hasta los 10 años. Técnicamente, el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea en una parte de ella. Juro, promete decir la verdad. Prometo. Señora, ¿nos podría decir, por favor, su nombre completo? Sí, mi nombre es Ana María Lazzarini. Bien. ¿Aportó sus datos personales al momento de ingresar? Sí, lo hice. Bien. Yo les pido, por favor, silencio. Gracias. Le voy a nombrar una serie de personas y usted me va a decir si las conoce o no las conoce, si tiene algún vínculo, si no tiene algún vínculo. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. No, no conozco. Bien. ¿Usted tiene algún interés especial en el resultado de la causa? Lograr justicia. Bien. ¿En esa búsqueda de la justicia hay algo que a usted le impida manifestarse con la verdad? Bien, le cuento el procedimiento, es muy sencillo. Le van a ir haciendo preguntas, nosotros eventualmente alguna aclaratoria, los defensores le dan lo mismo. Lo único que le pido es que me hable al micrófono. Esto quiere decir que manéjelo con total comodidad, porque la audiencia se graba y muchas veces no se puede escribir lo que usted dijo porque se pierde el sonido. Es nada más que eso.
Doctora, perdón, las partes están por satisfechas con la identificación y la general de la ley. Listo. Ahora va a comenzar la fiscal. Doctora, si usted Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos buenas días. tardes, Ana María. Bueno, brevemente voy a tratar de empezar, te voy a hacer preguntas para que enfocarnos en un punto y en todo caso, si sobra el tiempo, que completes más. Lamentablemente te voy a pedir. Fundamentalmente, el relato quiero que esté centrado en quién fue tu compañero, Antonio Tobo, que hagas una breve referencia a su militancia, pero fundamentalmente centrándonos en el momento en que usted se tiene que exiliar y decidir regresar nuevamente al país. Después, sobre ese nudo central, yo te voy a hacer algunas preguntas hasta donde alcance el tiempo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Pido permiso para tener un punteo aquí porque han pasado muchos años y muchas cosas. Bueno, como dije, mi nombre es Ana María Lazzarini, nací el 1 de septiembre del 55 en Rosario, pero viví siempre en la localidad de Pérez, que está al lado de Rosario. Estuve casada con Antonio Luis Tobo del año 73 hasta el 4 de junio de 1980, en que desaparece. Luis Tobo, que nació también en Pérez, estudió en el colegio primario y en el secundario en Pérez. Él estudiaba en el colegio secundario, en el colegio San Martín, que es donde yo lo conozco, por el año 70. Y nosotros nos acercamos primeramente a un grupo de jóvenes que estaban interesados en formar un grupo de teatro para denunciar la guerra de Vietnam. Paralelamente Luis trabaja también, se acerca a las comunidades, a un grupo ligado a la teología de la liberación, que como ustedes saben en el año 60 fue liderada por el del Cámara en las comunidades eclesiásticas de base. En el año 72 nosotros empezamos a militar en la Juventud Peronista, empezamos a desarrollar tareas barriales, pudimos trabajar en Pérez, abrimos un dispensario, dimos a la ciudad, dotamos de una ambulancia que no tenían en ese momento, también trabajamos en Cabín 9, hoy pertenece a Pérez, y en el barrio Terraplén, que era una villa miseria un poquito afuera de la ciudad. De Pérez. De Pérez, siempre en Pérez. En el barrio Terraplén también hicimos tareas de alfabetización y abrimos un dispensario. También apoyábamos a la lucha sindical. En Pérez, hasta no hace mucho tiempo, estaban los ferrocarriles que se dedicaban a la reparación de vagones. Y ellos, en sus luchas, nosotros apoyábamos todas sus luchas sindicales. En el año 73, Luis Tobo es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario y empieza a trabajar también como estudiante en la secretaría de la universidad. Y a partir de ese año empezamos a tener contacto con la organización Montoneros. En el año 74, la Facultad de Ciencias Económicas es intervenida, Luis es despedido de la universidad, nosotros nos casamos en el año 73, olvidé decirlo, y en el año 74 nace nuestra primer hija, Laura. Cuando Luis se queda sin trabajo en la universidad, empieza a trabajar en la Caja de Crédito Rosario. Y también como militante tiene relación con la Chancha López, con José Dalmazo. Y Luis milita en la fábrica de Sulfacid. Perdón, a la Chancha López en Rosario. O sea, en Rosario, sí. ¿Militaron juntos entonces? Sí, en ese momento? sí, en la fábrica Sulfacid. Cuando se va a la caja de crédito en Rosario. En Rosario, sí. En el año 75, ya cuando había nacido nuestra hija y nosotros ya vivíamos en Rosario, allanan la casa de los padres de Luis, de la familia Tobo, en Pérez. Llegan de noche un grupo de civiles, entran al domicilio, revuelven todo y se llevan fotos. Nunca se supo identificar a qué grupo pertenecía. En el año 75 nosotros nos trasladamos a San Nicolás.
Luis, yo y nuestra hija Laura. ¿En el contexto de la militancia? En el contexto de la militancia. Nosotros primeramente vivimos en el barrio de Las Mellizas. Cuando yo llego a San Nicolás estaba embarazada de mi segunda hija. Vivimos en el barrio de Las Mellizas, que es un barrio muy carenciado, diríamos hoy que fue una villa miseria. Nosotros nos establecimos ahí, en esa casa. En esa casa debería haber funcionado una imprenta que nunca se llegó a terminar, porque a nosotros después nos trasladamos al centro de la ciudad. Luis trabajaba como repartidor de Coca-Cola en ese entonces y también militaba en el Frente Sindical. Una pregunta con relación a la situación en San Nicolás en ese momento. ¿La ida de ustedes a San Nicolás tenía que ver con lo que estaba sucediendo en las distintas fábricas o en la militancia sindical en ese momento? Sí, bueno, por dos razones. Una, porque el allanamiento en la casa de los padres de Luis en Rosario, digamos que estábamos siendo perseguidos en Rosario, y porque también se considera que Luis tenía que hacer trabajo sindical en San Nicolás. Bien. Nosotros vivimos en esa casa de Las Mellizas y luego vivimos en el centro, tal como dije, y en noviembre del año 76... en esa casa de Las Mellizas, que nosotros ya no vivíamos, sino que vivía la familia... iba hasta funcionar la imprenta. Exacto. Ahí vivía la familia Troll. Por error se enfrenta la policía con la federal. Se enfrentan, se confunden, no saben quién es quién, y hay un tiroteo, y creo recordar que mueren 2 policías. La familia Troll en ese momento se salva porque no están en la casa y sus hijos también. Y me parece que de allí sacaron un compañero que vivía en esa casa y no recuerdo bien si lo han fusilado ahí o lo han matado luego. Esta persona murió, no sé si ahí o después. Ese mismo día que allanaron la casa de Las Mellizas, también se produjo la masacre de Juan B. Justo, que entraron a una casa en el centro de San Nicolás. Ahí estaba la familia Mestoy, que era una pareja, sus 2 hijos, que fueron asesinados, junto a Ana María Granado. Ahí se salvó un niño, que 18 años después pudo recuperar su identidad. Es Manuel González, antes era Claudio Novoa. En el año 76 nos trasladamos a Campana. Toda la zona de San Nicolás y Campana, que era el cordón industrial, estaba sufriendo una muy fuerte represión. Todos los días mataban a compañeros, desaparecían, justamente porque era una zona donde había mucha militancia. Nosotros nos trasladamos en el año 76 a Campana. Vivimos en un barrio también alejado del centro de la ciudad. Vivimos muy poco tiempo porque en diciembre de ese año, cuando nosotros nos disponíamos a ir a Mar del Plata a pasar las fiestas con la familia de Luis, vemos pasar 2 tanques del ejército. Nosotros nos marchamos sin saber cuál era la finalidad de ese operativo. Cuando pasaron las fiestas tenemos una cita en Buenos Aires con unos compañeros y ahí nos comunican que habían allanado la casa de la familia Araya. La familia Araya era un matrimonio y sus 2 hijos, que en ese momento se salvaron por no estar en la casa. No obstante eso, nosotros regresamos a nuestra casa y hablamos con los vecinos. Los vecinos nos cuentan que esa misma noche se habían llevado a un matrimonio y 2 hijas de la misma edad que las nuestras, pero que las habían devuelto al día siguiente porque se habían equivocado de pareja. Obviamente no hacía ser falta muy inteligente para pensar que a quienes buscaban eran a nosotros. De modo que abandonamos la casa de Campana y nos fuimos a Mar del Plata, donde estaban amigos y familiares. Ana, ¿por qué pensaron que los buscaban a ustedes? ¿Había alguna similitud, alguna característica de esta familia que se llevaron que se vinculara con ustedes? Sí, era una pareja que eran vecinos nuestros, vivían muy cercanos. ¿Se escucha bien?
¿sí? Muy cercanos, digamos, eran vecinos nuestros y además era una pareja joven con 2 hijas de la misma edad que las nuestras. Y las devolvieron porque se habían equivocado de pareja. Y otra pregunta, la cita que tienen en Buenos Aires donde ustedes se enteran que habían secuestrado a la familia Araya, ¿recordás con quién fue? O No, no recuerdo. ¿Fue con un hombre, con una mujer? O... No recuerdo. En Mar del Plata, estando ahí en la casa de la familia, tomamos la decisión de salir del país. En ese mismo año, además de todo lo que estaba ocurriendo en esa zona del cordón industrial, nosotros tenemos conocimiento que en Pérez, en el lugar donde nosotros habíamos vivido y pasamos nuestra adolescencia, habían sido secuestrados y fusilados muchos de nuestros compañeros militantes, que siendo un pueblo pequeño la proporción era bastante grande. Por esas 2 razones, fundamentalmente, tomamos la decisión de marcharnos y salimos a principios del 77 rumbo a Barcelona. Llegamos a Barcelona y tuvimos muy buena acogida del pueblo catalán, que estaba muy sensibilizado con todo el tema de Uruguay, Chile y Argentina. El recibimiento fue extraordinario. No voy a contar aquí los detalles. Enseguida encontramos trabajo, Luis entra a trabajar en un concesionario de coches y yo como secretaria de una empresa que se dedicaba a reformas del hogar. Con esto quiero decir que nuestra vida en Barcelona era una vida, digamos, tranquila. No teníamos apremios económicos ni teníamos ninguna necesidad urgente. Teníamos todas nuestras necesidades cubiertas, nuestras hijas iban a la escuela y teníamos muy buena relación con los catalanes. Pero había una cuestión, nosotros habíamos abandonado la militancia, una militancia en la que creíamos firmemente. Compañeros habían quedado en el país, seguían luchando, y esto crea una muy mala conciencia, una culpa que se lleva. En Barcelona tenemos muchos encuentros con compañeros que van llegando, era un rosario de gente que llegaba permanentemente de Argentina, y ahí se empieza a hablar de cómo organizar la vuelta, qué hacer, si seguir militando. Yo trabajaba en el COSOFAN, milité en el COSOFAN, digamos que a pesar de la distancia el enganche con Argentina seguía, por las convicciones sobre todo. A partir del año 79, más o menos 78, 79, Luis va a una reunión en Madrid, que está convocada por Montoneros, donde ya se habla de la vuelta al país. Yo no participo de esa reunión, lo hace Luis. Yo tenía algunas divergencias políticas con respecto a mi marido en ese entonces. Yo creía que los tiempos debían ser distintos, que todavía no se daban las condiciones para regresar al país. En cambio, él sí tenía otra concepción del momento actual de Argentina. Él sigue teniendo contactos en Madrid y en el 79 empezamos a pensar en el retorno. Yo también no lo veía muy claro, pero me sumé a esta convocatoria y nos fuimos a Madrid, donde recibimos cursos políticos. Después de los cursos políticos nos trasladamos al Líbano. En el Líbano estuvimos... Perdón, la interrupción un segundito. Esos cursos políticos, ¿recordás quiénes los daban? ¿Qué compañeros formaron parte de esos cursos? Si recordás a alguno, aunque sea por apodo. Sí, recuerdo en esos cursos políticos estaba Berrospe, estaba el chino, Hugo no me acuerdo cuánto, Ana, que era Maggie Gagay, Adela Segarra, mi compañero, Joaquín o el petizo Lucas. Perdón, ¿Joaquín? O Lucas. ¿Supiste el nombre? Sí, el nombre es Jorge Villar, lo supe ahora.
una tal Virginia o la turca, que tampoco nunca lo supe ni lo sé ahora el nombre verdadero. Estaban los hermanos, no, tío y sobrino, Jorge y Fermín Benítez. Benítez. Eran tío y sobrino. Tío y sobrino, sí. ¿Sí? ¿Recordás a alguien más de ese grupo? No. No. ¿La fecha de esto? La fecha sería... Más o menos. Sí, pues más o menos julio, agosto del 79. Estamos en el Líbano ahora. Ahora estamos en el Líbano, sería septiembre, octubre. Nuestras hijas quedaron en una guardería en Madrid, junto con los hijos de otros compañeros. De regreso al Líbano, volvemos a Madrid. Perdón, y ahí te interrumpo. No, por favor. En el Líbano, ¿qué compañeros recordás del Líbano? Bueno, los que acabo de mencionar, y también a Ferré Cardoso, que era nuestro, sí, era como el jefe, digamos. ¿Te puedo hacer preguntas por algunas personas, a ver si ellos también estuvieron ahí? Sí, cómo no. O si los conociste en otro momento, en otro contexto. Te preguntaría por Privitera, el Tano Privitera. Privitera, sí, cómo no. Una persona muy querida. ¿Qué recordás y de dónde sí, lo recordás? Él estuvo en los cursos en Madrid y en el Líbano. Y en el también. Líbano. ¿Recordás algo sobre él? Que era una bellísima persona. Era médico, cordobés. ¿Cordobés? Sí. ¿Supiste si estaba con alguna compañera, si tenía alguna...? Él tenía una compañera italiana, sí, pero que no la conocí. ¿El nombre de esta compañera lo supiste? No. Bien. No. Pero sí que tuvo una compañera italiana. Sí. Bien. También el Gordo Oli, perdón, ahora... Gordo Oli. Sí. ¿Supiste en estaba algún casado momento? con Lourdes, una mexicana. Bien, el nombre del Gordo Oli... si yo te digo el apellido Goya, ¿te suena? Sí, Goya, exacto. Goya. Sí. Goya, que estaba casado con Lourdes, una mexicana. Con Lourdes, mexicana, sí. A ellos los tenés, los recordás del Líbano y de Madrid, de los dos lados. Sí, bien. Correcto. Te pregunto por otra persona más, a ver si recordás a una compañera que le decían Toti. Sí, Toti Mariana de nombre, no me acuerdo el apellido. ¿No te acordás o no lo supiste? Lo supe, sí. ¿El apellido Guanchiroli te suena? Sí, bien. Exacto. Sí. A ella te hago la misma pregunta. ¿La recordás de Madrid y del Líbano? ¿De alguno de estos compañeros recordás algo en particular o querés mencionar algo en particular? Si sabés de dónde venían o algo que quieras recordar de alguno de ellos. No así, nada especialmente para destacar. Me acuerdo mucho del Tano porque era muy querido entre nosotras. Sí. Siguiendo, y perdóname que te interrumpa, pero para eso estoy. Habíamos mencionado esto pensando en los compañeros que recuerdes de ese tiempo. Vos habías mencionado inicialmente, antes que tu compañero había militado en Sulfacid con la Chancha López, con José Dalmazo López. ¿Recordás que haya estado él en este tiempo, ya sea en España o en...? Yo creo que en la reunión de Madrid, en esa reunión que va Luis, que yo no participo, ahí él tiene contacto con la Chancha López. Bien. Sí. Y con Armando Croato, creo recordar. Bien. También. Sí, perdón, te interrumpí, entonces... No, por favor. Bueno, regresamos, estamos en Madrid de nuevo. Y en Madrid quedaba a ver un poco cómo se planteaba la vuelta al país. Tal como dije, nosotros teníamos diferencia en cuanto a los momentos en regresar a Argentina. Los dos teníamos claro que queríamos regresar, el tema era cuándo. Luis se va a una reunión, se va a Panamá, tiene una reunión con Perdía, desconozco los términos de esa reunión.
Pasado un tiempo, no recuerdo si una semana o 2 semanas, Luis se comunica conmigo y después de una larga conversación llegamos al acuerdo que yo viajaría a Panamá con mis 2 hijas. Ahí en Panamá también tengo un encuentro con Perdía y nos quedamos un tiempo en Panamá porque justo mis hijas tuvieron paperas las 2 y tuvimos que esperar para salir del país. Llegamos a un acuerdo entre mi marido y yo que volveríamos a Argentina, pero desenganchados de la organización, que volveríamos incluso al mismo pueblo donde habíamos partido años atrás y volveríamos a militar en la medida de lo posible, haríamos otra vez trabajos sindicales o barriales. Y así fue que en marzo de 1980 regresamos al país. Luis empieza a trabajar en un concesionario de coches en Rosario, en Armin J. Reutemann. Y al poco tiempo, nosotros llegamos en marzo, al poco tiempo Luis dice que lo siguen. Él tiene la intuición de que lo están siguiendo. Entonces me plantea volver a salir del país. Decidimos hacerlo de mutuo acuerdo, solicitamos pasaporte en Buenos Aires y teníamos fecha de regreso al país el 20 de junio. A España, el 20 de junio. El 4 de junio a la mañana, Luis sale temprano, como lo hacía habitualmente, al trabajo. Era bastante normal que él llevara también en su coche a su cuñada que trabajaba en YPF. Trabajaba en el centro de Rosario. Esa mañana no la lleva su cuñada y se marcha solo. Por la tarde se jugaba el partido de Newell's y Central y toda la familia era y es canalla, hincha de Central, y habían quedado encontrarse en el trabajo de Luis, del papá de Luis, que estaba en el centro de Rosario. Se iban a encontrar Luis, su hermano Antonio Víctor y el papá. Yo estaba en el centro de Rosario ese día acompañando a mi cuñada que estaba embarazada a punto de parir y decidimos pasar por la oficina del padre de Luis para desearle suerte para el partido y saludarlos. Nosotros llegamos a esa oficina y están el padre de Luis y el hermano y Luis no viene. Luis no viene, lo esperan, bueno, se habrá atrasado en el trabajo, habrá sucedido algo. Y nosotros regresamos a Pérez. Me olvidé de un detalle que es bastante importante. Ese día 4 de junio, al mediodía, un médico amigo de la familia Tobo, Ricardo Saluso, que era médico de la policía, había ido a comer a la casa de la familia Tobo. Llamó la atención porque hacía muchos meses que no tenían relación. Y él se quedó el mediodía y por la tarde. La familia estaba contenta porque se había reanudado una relación que había quedado estancada por unos motivos que no vienen al caso. Cuando Luis no aparece, bueno, yo y mi cuñada regresamos a Pérez. Posteriormente, un poquito después, lo hace el padre y el hermano. No van a la cancha, obviamente. Nos encontramos todos en la casa de la familia Tobo y yo y mi cuñada, Susana, nos vamos a hablar por teléfono a la casa de un vecino porque la familia Tobo no tenía teléfono en ese momento. Vamos a llamar por teléfono a la firma donde trabajaba Luis, al concesionario Reutemann. La casa de estos vecinos estaban a una cuadra de la casa de la familia Los Tobo. Llamamos al concesionario y no atienden, probablemente por la hora que era, ya eran las 8 de la noche, estaría cerrado. Cuando salimos de la casa, había un coche en la puerta y un señor nos pregunta quién era familiar de Luis Tobo. Nosotros no me acuerdo quién respondió porque ahí estábamos un poco confundidos y nos dicen que son compañeros de trabajo de Luis Tobo y que venían a averiguar por qué Luis no había acudido al trabajo. Llamó la atención ese hecho porque no es muy frecuente que porque un compañero falta al trabajo, 3 personas se desplacen a preguntar por qué habían ido al trabajo. ¿Vos los conocías como compañeros? ¿Conocías algunos compañeros de...? No, yo no conocía a ningún compañero y
y tampoco reconocí a estas personas. Obviamente que quedé afectada porque ya yo sospechaba que Luis había sido secuestrado. Una preguntita, ¿por qué razón ese día no había ido tu cuñada también en el auto? ¿Y quién supo, o si había posibilidades de que alguien haya sabido que ella ese día no iba en el auto también? Bueno, un poco la conclusión a posteriori es que efectivamente lo estaban siguiendo y habrán esperado un día en que él iba en el coche solo, porque la cuñada, que no tenía nada que ver, digamos, con nuestra militancia, y estaba embarazada. Es una conclusión nuestra. ¿Y la aparición de este médico de la policía ese día tiene alguna...? Sí, ahora voy a perdón. Voy a continuar. Después que llamamos por teléfono, nos encontramos con estas personas en la calle, yo decidí, les digo a la familia Tobo que vayamos a la consulta de Ricardo Saluso para ver si él nos puede ayudar a esclarecer, a ayudarnos. Entramos a la consulta de Ricardo Saluso y le planteo la situación de que Luis Tobo no había aparecido y que yo tenía la sospecha que había sido secuestrado. Él me dice que eso es imposible, que a nadie más se la secuestraba y que fuera a los hospitales a buscar lista de ingresados porque probablemente había tenido un accidente de tráfico a la mañana y no se le había comunicado a la familia. Cumplimos esa orden porque no sabíamos muy bien qué hacer. Fuimos a los hospitales, era justo ya cuando salían de la cancha de Central y Newell's, salían toda la gente, el tráfico era un poco caótico y fuimos a 2, 3 hospitales a pedir lista de ingresados y obviamente todo con resultado negativo. Entonces yo digo que eso no tiene sentido y volvemos a Pérez. Yo agarro a mis hijas y me voy a dormir a la casa de un familiar porque ya sabía que a Luis tenía la casi absoluta certeza de que había sido secuestrado. Esa misma noche el padre de Luis hace la denuncia de la desaparición en la comisaría de Pérez. De esa misma... ¿Cómo se llamaba el papá? El papá, perdón, no mencioné los nombres de los padres, que es importante porque ellos hacen mucha denuncia. El padre se llamaba Julio Antonio y la madre María Servini y el hermano Antonio Víctor. El 17 de junio los padres y hermanos mandan 3 cartas documentos. Yo aquí tengo toda la documentación de todas las denuncias que se han hecho, que no sé si es importante, se pueden quedar con las copias porque yo ya lo tengo. ¿Sí? Sí, porque si tengo que relatar todas las denuncias no salimos más de aquí. Bueno, solamente mencionar que durante los primeros días... Perdón, acelero un poquito. Bueno, sí. Bueno, después, por cómo sucedió el secuestro, Antonio Víctor, el hermano de Luis, tiene ocasión de hablar con unos empleados de una estación de servicio en Rosario, que estaba en la avenida Las Palmeras y avenida Godoy, hoy Presidente Perón. La gente que estaba en la estación de servicio le cuenta a Antonio Víctor, al hermano de Luis, le cuenta que ellos vieron desde la estación de servicio que un coche Ford Falcon intercepta el Peugeot 504 en el que viajaba Luis y lo desvían hacia avenida de Las Palmeras, donde había un camión del ejército, y lo hacen bajar violentamente a Luis del coche y lo meten en el Ford Falcon blanco y se suben 2 militares con él en el Ford Falcon blanco y uno de los que estaban en el Ford Falcon blanco se sube al coche de Luis y se van el coche del ejército, el camión del ejército, el Ford Falcon blanco y el Peugeot 504 que nunca apareció. En el mes de junio se publican 2 artículos en el diario de La Tribuna de Rosario y en el diario de La Capital. Se publica la desaparición de Luis Tobo. En el diario de La Capital se publica porque los familiares mandan una carta a La Capital solicitándole que se haga esa nota. Entonces también, según me contó Antonio Víctor, hermano de Luis,
que a los pocos días de la publicación de esos artículos en el diario, ellos reciben un radiograma del 121 que citan a los padres de Luis y al hermano al segundo comando del ejército. Al lugar se presentan... Perdón, Ana, 121, que es el destacamento de inteligencia 121, Sí. ¿a eso te referís? Sí, sí, sí. No, le estoy preguntando a qué se refiere, con el 121. Puedo continuar. El hermano va con su madre, el padre no acude a esa cita. A la mamá la dejan en una sala de espera y al hermano lo suben a una planta superior y dejan la puerta abierta, supuestamente para que la madre pueda escuchar la conversación. Ahí lo recibe el coronel Campos y estaba también el subteniente Cop. El coronel Campos le pregunta a Antonio Víctor si él sabía todo lo que había hecho su hermano, y le dice, él tiene una carpeta y le dice, mire, a su hermano no lo tengo yo, pero lo quiero tener yo, y le voy a contar todo lo que ha hecho su hermano. Es decir, que este coronel Campos tenía muchísima información acerca de todo lo que había realizado Luis como militante. Por lo cual, Antonio Víctor le pregunta cómo es que él tenía tanta información acerca de datos que supuestamente no lo sabía nadie, y tan detallada y bueno, no me sale la palabra, tanto detalle de la militancia de Luis. Entonces el coronel Campos le dice que por favor que cierre la boca, porque si no también él se va a quedar dentro. Esa información el hermano la conocía, o sea, esos datos que le da este Campos. No así tan detallada. No, él tenía mucha información. Bueno, pero eso no le puedo decir a la gente. Bueno. Señora, lamentablemente... Perdón. Lamentablemente tengo una consulta con el médico que me operó, porque justamente por eso he presentado la denuncia al tribunal. Tengo un problema de vista muy serio y estoy esperando 2 meses. Me la pasaron de ayer porque se va a Europa pasado mañana. Me la pasaron de ayer para hoy. Pero yo vuelvo a la cita. Ahora explicamos lo de la videoconferencia. Lo lamento en el alma. Pero bueno. No lo puedo agarrar. Presidente, ¿hay alguna posibilidad de que podamos, yo sé que usted tiene otro compromiso, pero de que podamos esperar para ver si llega a las 5? A ver, esto es absolutamente... Sí, bueno, yo no lo puedo sin taclear. constitución en tribunal. Yo no lo puedo taclear, lamentablemente. Jueves o viernes, señora. No tengo otra opción, ¿verdad? A ver, yo les agradezco la participación, pero esto no es un debate, ¿sí? A mí como presidente me pesa mucho más que a ustedes, aunque no lo crean, toda esta situación. Así que les pido que los que tienen que hacer comentarios los hagan afuera. Discúlpeme, nosotros no, él también tiene un compromiso familiar, o sea, nosotros organizamos nuestra vida en función a esto, pero bueno. Mañana es imposible, es más, tenemos audiencia nosotros, yo sé que no es problema suyo. Yo no le estoy, vamos a empezar de vuelta, no le estoy transfiriendo nuestros problemas a usted. Estoy tratando de que usted pueda terminar su testimonio y que no tengamos que hacerlo por videoconferencia ni nada por el estilo. Le podemos ofrecer 2 opciones. Sabemos que usted viaja el lunes, creo. Las opciones que le podemos ofrecer, y nosotros nos acomodaríamos, es jueves o viernes. No sé qué... parece. Y nosotros nos acomodamos con los juicios, veremos. El jueves a sé primera que hora. todos tenemos agenda, bueno, pero en la inteligencia de poder solucionar esto. El jueves no. Perdón, yo no tengo problema el sábado. No me corran por el sábado.
A ver, ¿qué día pueden? ¿Que el viernes? Yo sugiero en todo caso, si la dificultad es de las defensas, el Ministerio Público no va a tener ningún problema, creo que las querellas tampoco, para que esto sea el jueves a primera hora. En todo caso sugiero que de acá al jueves, por ejemplo, el Ministerio Público de la Defensa trate de ver si consigue algún reemplazante de acá al jueves. El defensor particular, y el defensor particular no podría asumir la representación... Viernes por la tarde. Perdón, sugiero, ¿no podría asumir la representación del defensor particular el otro defensor particular, como suele suceder tantas veces cuando se ausenta uno? Sugiero otra cosa, los defensores particulares también están representados con un colega que suele venir alternativamente. ¿Esa opción no podría pensarse? Perdón, señora Lazzarini, el lunes usted viaja. Sí. Es lamentable lo que le estoy preguntando, pero ¿a qué hora viaja? En una de esas podemos juntarnos bien temprano, a la mañana. ¿Puedo declarar de arriba del avión, si le... Perdón, pero tengo calor. Surge esta posibilidad si las partes, es más, les damos un cuarto intermedio de 5 minutos para que lo consulten. Perdón, doctor, le saqué Lo que se nos ocurre es lo siguiente. En la inteligencia que esto se graba, por el supuesta intervención de un cuarto juez, esto se va a seguir grabando. Nosotros somos mayoría, te quedamos 2 de los 3, la posibilidad de que la señora continúe declarando, esto no me digan que sí, tomémonos 2 minutos, lo pensamos, que todos manifiesten que no le genera ningún agravio y la señora puede continuar declarando en esta circunstancia de entregarle al doctor de Corbes mañana a primera hora, eventualmente al cuarto juez, el video, como al cuarto juez le venimos entregando los días miércoles el video. Hacemos un cuarto intermedio de 2 minutos, analícenlo y vemos si podemos seguir continuando. Depende de la defensa. Depende de la defensa, si la defensa no...